Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la tabla de frecuencia sin ancho de clase. Soy alumna de la Facultad de Psicología, tercer ciclo, segundo semestre 2020. Mi nombre es Carla Ospino Ferruso y mi docente es el doctor José Luis Carrasco Vázquez. Como una pequeña introducción, en ese trabajo vamos a mostrar y explicar qué son y cómo se hacen las tablas de frecuencia sin ancho de clase y algunos gráficos. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Es un instrumento que sirve para organizar los datos. Se muestran el total para cada categoría o grupo a través de la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato. La importancia de la tabla de frecuencias en un estudio estadístico es que nos proporciona un marco para agrupar los datos que toma un fenómeno en cuestión y podemos observar el número de veces que un fenómeno toma lugar dentro de la muestra. Al ordenar los datos correspondientes a un cierto estudio, es usual agruparlos en grupos o categorías, para lo cual generalmente se utilizan tablas de frecuencia. Existen 4 categorías de frecuencia en esta tabla. Tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa porcentual. Vamos a dar unos pequeños conceptos de estas 4 categorías. Frecuencia absoluta. ¿Qué entendemos por frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un cierto valor en una variable de una muestra. Frecuencia absoluta acumulada. Representa el número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa. Representa la razón de ocurrencia respecto al total. Se calcula como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. Y por último, frecuencia relativa porcentual, como vemos aquí, corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Se calcula como el producto de la frecuencia relativa por 100. Las sumas de todas las frecuencias relativas acumuladas siempre es 1. Vamos a llevar a cabo un ejercicio para ya poder mostrarle en práctica nuestra tabla de frecuencia. Vamos a tomar datos estadísticos del número de equipos de respiración de las estaciones de los bomberos en la ciudad de Lima, para facilitar así la comprensión a la hora de realizar la tabla. Tenemos aquí los datos, la cantidad del número de respiración, número de equipos de respiración de las estaciones de bomberos. Luego aquí estamos viendo ya nuestra tabla de frecuencia que vamos a iniciar a desarrollarlo con estos datos ya proporcionados, y en la columna de la frecuencia absoluta se anota la cantidad de datos que son los equipos de respiración de cada estación de bomberos. Y acá tenemos todos estos 8 datos y la suma de todos estos datos de la frecuencia absoluta nos dará como total, en este caso, 1020 equipos de respiración para bomberos. Ahora vamos a distribuir la frecuencia relativa. Como vemos aquí, para poder tener el resultado o trabajar la frecuencia relativa, tenemos que coger la variable de la frecuencia absoluta, en este caso, cada una de estas variables. Como ejemplo, en este caso cogemos los 70 como número, 70 equipos de respiración, y lo vamos a dividir entre el total de la muestra, que en este caso es 1020. Como vemos aquí la pequeña fórmula, entonces será 70 entre 1020 nos va a dar como resultado 0.0686. Y acá tenemos el resultado. Igual será 300 entre 1020, que es este total de la muestra,
300 entre 1020. Como resultado tendremos 0.2941 y así sucesivamente. Entonces observamos que sumando el total de nuestra frecuencia relativa, siempre el resultado será 1 como comprobación. A continuación aplicamos las frecuencias acumuladas. Entonces, para trabajar la frecuencia acumulada vamos a ver que vamos a sumar 0. Acá vemos el ejemplo de una pequeña fórmula. El 0.0686 de nuestra frecuencia acumulada más el 0.2941 de nuestra frecuencia relativa. Entonces esto va a ser una suma en forma de zigzag, ¿no? En forma de zigzag. Como resultado de esta suma tendremos el 0.3627 y acá lo tenemos. Entonces, esta variable más esta variable nos dará como resultado el 0.3627, ¿no? De la misma forma, vamos a hacer la suma de 0.3627 más 0.0490 nos dará como resultado el 0.4117. Y así sucesivamente iremos trabajando nuestra frecuencia absoluta, que también tenemos como resultado 1. Ahora vamos a desarrollar la frecuencia porcentual de nuestra tabla de frecuencias. Tenemos aquí nuestra columna de frecuencia porcentual y vamos a tener esta pequeña fórmula que es la variable de nuestra frecuencia relativa, que viene a ser 0.0686, lo vamos a multiplicar por 100. Esta fórmula nos dará como resultado el 6.86 por 7 en nuestra frecuencia porcentual. Igual vemos aquí, ¿no? En el número 2 de nuestra frecuencia, de nuestras tablas de frecuencia, tenemos como resultado el 0.2941, lo multiplicaremos por 100 y como resultado nos dará 29.41%. Y de la misma manera vamos a trabajar cada variable de nuestra frecuencia relativa, ¿no? Lo multiplicamos por 100 y nos dará todos estos resultados, que sumado viene a ser 1. A continuación voy a mostrarle el gráfico de la frecuencia porcentual de nuestros números de equipos de respiración de las estaciones de bomberos de la ciudad de Lima. Como vemos aquí, se traza del 1 al 8, que nos está indicando que es la numeración de nuestra tabla, del 1 al 8. Y como vemos acá, o retrocediendo aquí en el número 1, por ejemplo, vemos que nuestro porcentaje es 6.86%. Entonces en esa tabla lo encontraremos aquí. El número 1 va a trazar el 6.86%, efectivamente está en ese límite. Igual vemos el punto 2, nos da como resultado el 29.41%. Y vemos aquí que sí, efectivamente está en el 29.41%, ¿no? Nos indica tal como está en este gráfico de la frecuencia porcentual. Bueno, eso es todo, compañeros y docente. Muchas gracias.